Y ahora os voy a enseñar cómo pasarlo a restas muy rápido. Vamos a hacer clic en control F, seleccionamos primero el texto, control F, y aquí buscamos la suma. Y le vamos a decir que lo reemplace por la resta. Reemplazar todo y listo, ya tenemos un nuevo juego para trabajar otra habilidad, que son las restas, súper rápido. Otro de los trucos es para los Canva Docs. No sé si los utilizáis, yo ahora los estoy utilizando muchísimo para hacer las libretitas, los dossiers de mis alumnos con todas las instrucciones de todo lo que tienen que hacer y muchas veces utilizo imágenes. Lo que hago es señalarle dentro de las imágenes en qué se tienen que fijar y eso es lo que vamos a aprender. Vamos a poner la imagen y ahora para poder entrar dentro de la imagen y editarla vamos a hacer botón derecho, editar como un diseño. Ahora nos lo ha abierto como diseño y ya tenemos todos los elementos de un diseño normal. Si hacemos clic a la tecla R, nos crea un cuadrado y podemos quitarle el fondo, en este caso, y señalar, pues en mi caso era señalar partes, para que se fijen. También podéis añadir diferentes elementos gráficos. Aquí es donde podéis añadirlo todo. De normal, en un Canva Docs estas opciones no están, pero si añades una imagen y la editas, te deja añadirlas. Le damos a guardar y listo, ya tenemos nuestra imagen con lo señalado.